a presencia de todos vostedes ateigando esta sala explica a súa propia importancia, a capacidade de convocatoria cando se trata de algo que ten que ver directamente con nós, con esta cidade e con nós mesmos. Acompáñame á miña esquerda Flor Baena, irmán de Xosé Humberto Baena Alonso, e máis alá na mesa Carlos Fonseca. El primero fue detenido la primera vez en 1970 por una sentada que hubo en Santiago, en la universidad, y por desacuerdo con el rector hicieron una manifestación, una sentada. Entonces vino la policía, detuvo a unos 200 estudiantes. A él en ese momento no lo detuvieron, pero después el fin de semana, el sábado, fueron a buscarlo a casa y le dijeron a mi padre que lo llevaban para declarar en comisaría en Vigo, pero no, se lo llevaron a Santiago. Allí lo torturaron, le pegaron y bueno, estuvo un mes detenido. En el año 75, el 1 de mayo, había una manifestación, como todos los años, de los trabajadores. Él, por cosas personales, no pudo ir a esa manifestación. En ella, un policía de Paisano disparó al aire y mató al guardián de Fenosa, Manuel Montenegro. Cuando se enteró, pues hizo una colecta con unos amigos para una esquela en el Faro de Vigo y para una corona de flores, en que ponía algo así como muerto por la represión policial. Para eso, para que le publicara la esquela, tuvieron que dejar los carnets de identidad. Entonces, el día 4 de mayo, empezaron a detener a todos los de la lista que habían puesto la esquela. Fue cuando se fue, tenía intención de ir, estuvo unos días en casa de unos amigos, tenía intención de ir a Portugal, pero después lo llevaron entre dos amigos a Madrid. El día 14 de julio hubo un atentado en Madrid y el día 22 a él lo detienen a las 10:30 de la noche en la calle Barceló, y ya ese mismo día a las 12 de la noche en el telediario lo ponen como autor material de la muerte de ese policía. Estuvo 26 días incomunicado en una celda de 3 metros donde fue torturado. Y cuando consiguió hablar con el abogado, le dijo que había firmado una declaración, pero que no sabía lo que había firmado, que hubiera firmado su sentencia de muerte, porque con las torturas que le hicieron, pues firmaría lo que fuera. Y el abogado fue el que le dijo de lo que lo acusaban. Fue el juicio el 11 de septiembre, en donde piden 5 penas de muerte. Ahí lo condenan a muerte. El día 26 de septiembre se iba mi hermano Fernando y mi padre, iban a marchar en tren para Madrid, y llega una llamada a casa de mis tías avisándoles que tenían que estar en Madrid antes de las 6 de la mañana, sino que no podían, que no lo verían ya con vida, que lo iban a fusilar. Entonces cogen un taxi de Garaje Milton y se van toda la noche en coche para allá. Llegan a las 6 de la mañana, lo ven durante media hora, pueden abrazarlo, hablar algunas cosas con él, en donde se volvió a rectificar en su inocencia. Después lo llevan a Hoyo de Manzanares, donde los fusilan a él y a otros 2 más. Fueron cada 20 minutos uno. Mi padre y mi hermano desde abajo podían oír las descargas, no pudieron verlo. Después lo vieron, mi hermano lo vio muerto en Hoyo de Manzanares, reconoció el cadáver. Tenemos muy pocas esperanzas de que se solucione el caso. Bueno, que se solucione, solución no tiene, pero que se reconozca que
que fue una injusticia, que es lo que queremos la familia. No queremos nada, no queremos ni indemnización ninguna, y la queremos que se reconozca que fue una injusticia, que no fue un asesino, que fue un asesinado. Los historiadores prefieren hacer historia con documentos. A mí me gustan los documentos, pero me gusta también mucho los testimonios. Los testimonios es cierto que son subjetivos y que los recuerdos, pues cada uno los atesora de su manera, pero sigo pensando que la historia no deja de ser una suma colectiva de recuerdos y de testimonio. No podemos juzgar estos hechos con la mirada puesta en el presente. Es necesario que contextualicemos todo lo que ocurrió, cómo era la España de aquella época, y estamos hablando de la última etapa del franquismo, con un caudillo que estaba enfermo desde el año 74, con unos sectores del régimen, unos sectores aperturistas. Yo estoy convencido que más por necesidad que por convicción, es decir, el convencimiento de que el régimen tocaba a su fin y que no había otra opción que pactar con las fuerzas de la oposición. Ahí había un sector del régimen que apostaba por esa solución, y había otros sectores mucho más involucionistas que apostaban por una continuidad, por un franquismo sin Franco. Y en el otro lado pues teníamos a las fuerzas de oposición, fundamentalmente el PC y el PSOE, que bueno, apostaron por un pacto, por una transición tranquila, frente a la que hubo determinados grupos que se posicionaron en contra. Bueno, entre esos grupos estaba el PC, el Partido Comunista de España marxista-leninista, era una escisión del Partido Comunista de Santiago Carrillo, del que nacería como brazo armado el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. 40 años que siguen siendo insuficientes para tener acceso a valiosísima documentación que hay en los archivos militares y que nos serviría para investigar y para explicar nuestra historia más reciente, ¿no? Tenemos una ley de memoria histórica que en su articulado dice o aboga por facilitar el acceso a la documentación de la dictadura y de la transición a todos aquellos investigadores interesados en conocer esos documentos, pero sin embargo tenemos luego una ley de patrimonio histórico que impide la consulta de muchos de estos documentos, que es el problema con el que yo me he encontrado. El esperpento, pues no se me ocurre otra manera como llamarlo, llega a tal extremo de que ni siquiera las sentencias que son públicas se me facilitaron de manera íntegra. De manera que se da la paradoja de que bueno, pues todos los días la Audiencia Nacional, los juzgados territoriales, las audiencias provinciales, pues facilitan a la prensa las sentencias de casos de actualidad para que se difundan, y sin embargo tenemos la paradoja de que sentencias dictadas hace 40 años por tribunales militares considerados ilegítimos, pues no tenemos acceso a ellas ni siquiera con fines de investigación. Afortunadamente pude también contactar con muchos de los abogados que aún viven y que defendieron a los acusados, que bueno, muchos de ellos guardan, si no los procedimientos íntegros, sí buena parte de ellos, y entre las partes censuradas y las partes que me facilitaron los abogados, pues pude recomponer este puzzle. Estamos ante unos simulacros de justicia. En primer lugar, a los ajusticiados se les aplicó un decreto ley antiterrorista que se aprobó en agosto de 1975, cuando los hechos por los que fueron enjuiciados habían sido cometidos fechas antes. Bueno, pues hay una norma en cualquier legislación que impide la retroactividad de las leyes penales, sobre todo, salvo que beneficien al reo. Bueno, pues en este caso se saltaron a la torera esa norma y se les aplicó un decreto ley aprobado con posterioridad a los hechos juzgados. No solamente eso, sino que dos de los procedimientos se instruyeron de manera sumarísima. ¿En qué consistía un procedimiento sumarísimo? Pues en que
Toda la instrucción la llevaban exclusivamente el juez y el fiscal, y cuando ellos consideraban que la investigación estaba cerrada, solamente entonces se levantaba la incomunicación del reo, que había permanecido todo este tiempo sin posibilidad de contacto con sus abogados y con la familia, y se daba traslado del procedimiento al abogado defensor. El abogado defensor disponía de 4 horas desde que se le entregaba para presentar su escrito de defensa, es decir, 4 horas en las que debía de leer la documentación, tenía que entrevistarse con su cliente y tenía que redactar un escrito de defensa con la proposición de prueba. Es decir, estamos ante una mascarada de justicia en las que las sentencias estaban prácticamente dictadas de antemano. Bueno, recordar también que fueron 5 los ajusticiados, pero fueron 11 las penas de muerte, y de las 11 penas de muerte se conmutaron 6 y 5 se ejecutaron. Tampoco, es decir, la elección de quienes fueron fusilados, toda la documentación que he consultado, no existe ningún papel, ningún documento que permita ofrecer una explicación a por qué fueron estos 5 y no fueron los otros 5 distintos, ¿no? Contra lo que cabía esperar, el régimen decidió ejecutar las sentencias y tuvo como consecuencia, pues hubo un enorme revuelo internacional, pero también hay que decir que 2 meses después, tras la muerte del dictador y la coronación de Juan Carlos de Borbón como rey, los fusilamientos pasaron demasiado pronto a la historia. Y bueno, han pasado 40 años, y me ha parecido que era una fecha redonda para recuperar un episodio que, como he dicho al principio, 40 años son muchos, pero 40 años cuando se habla de historia son relativamente pocos. Tengo la certeza de que mucha gente de la que ha nacido después de la muerte del dictador no tendrá conocimiento de este episodio, o tendrá un conocimiento muy vago y muy difuso, ¿no? Y como ha dicho Celso, creo que va siendo hora que, frente a las tesis que sostienen que hay temas que no conviene tocar, porque que no conviene reabrir heridas del pasado, yo creo que abordar estos temas hay que abordarlos, hay que tratarlos, hay que investigarlos, hay que contarlos y hay que hacer una labor divulgativa con estos episodios de nuestra historia reciente. Y yo lo he dicho siempre, no he encontrado en el testimonio de ninguna de las personas con las que me he entrevistado para estos libros, ya sea en el caso de las 13 Rosas, que es lo que fue la represión en la inmediata posguerra, en el caso de Delgado y Granado, los anarquistas ajusticiados en el 63, o ya sea en el caso de los últimos ajusticiados del franquismo. No he encontrado nunca por parte de familiares y amigos un ánimo, una voluntad de revancha. Muy al contrario, no he encontrado más que ánimo, voluntad y disposición para que se conozca lo ocurrido, para que se conozca su versión de los hechos, porque en este país durante demasiados años hemos tenido una historia oficial, y es hora ya también de que conozcamos la historia de los perdedores. Por mi parte, nada más, agradeceros una vez más vuestra presencia.